Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en este hermoso día. Hemos sido bendecidos por medio de nuestro pastor Jeffrey Obando con la serie Viviendo una vida para el Señor. Veamos el resumen. El secreto, el deseo, el corazón de Dios con esta serie es que nosotros desde aquí, desde la tierra, comencemos a vivir una vida, pero una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Levante la mano conmigo y diga: yo voy a vivir bendiciendo a otros con la gracia y con los dones que Dios a mí me ha dado. ¿Cuánto quieren ser una bendición de Dios en esta casa? Claro que sí. Tenemos que aprender a ser bendición. Maranata Heredia en el 2022, si Cristo nos da vida, Maranata Heredia va a ser una bendición de Dios para toda la provincia de Heredia. Nuestro Señor Jesucristo no vivió para Él. Nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hacía, lo hacía en concordancia, dirección, voluntad del Padre. Jesucristo nunca vino aquí a la tierra a vivir para Él. Él vino a vivir para el Padre y a morir por nosotros. Pero nadie que haga la voluntad de Dios va a pasar necesidad, porque si hay algo que le pasa a los que hacemos la voluntad de Dios, es que Dios siempre suple todas nuestras necesidades. Nuestro pastor nos enseña 2 puntos de cómo vivir para Dios. Número 1, amando a Dios, amando al pueblo y a nuestros enemigos. Número 2, debemos vivir bendiciendo a otros con los dones y la gracia que Dios nos ha dado. No hay nada que llene como ser bendición. Es una alegría inexplicable que solamente los que vivimos para amar y servir a Dios lo hemos entendido. Iglesia, yo quiero decirle algo categóricamente: nos debe interesar la gente de afuera. Voy a repetir eso: nos debe interesar la gente de afuera. Nos debe importar y darnos carga la gente que no tiene a Cristo. Nos debe importar la gente necesitada. Es más, óigame bien, nos debe doler y en un sentido ocuparnos los familiares que usted y yo tenemos, que si Cristo viniera hoy o Dios los llama a su presencia, iglesia, muchos de nuestros familiares no se salvarían. Pero estamos tan ocupados de lo nuestro que no pensamos en eso. Yo creo que Dios quiere que nosotros de verdad seamos una bendición hasta a nuestra familia. Si nosotros no sentimos nada por la gente de afuera, no somos diferentes a la gente del mundo. El mundo se preocupa por ellos. Los cristianos hemos aprendido a no pensar en nosotros, sino también en pensar en la gente necesitada. Yo siempre he dicho, grabes esta frase si quiere aprenderla. Yo siempre he dicho: si el cristianismo no tiene y manifiesta amor, en nada se diferencia a otras religiones. ¿Sabe qué quiere Dios? Dice: te bendeciré. Maranata, ¿lo quiere creer o no? Dios te quiere bendecir. Yo dije: Dios te quiere bendecir. Te bendeciré. Dios te quiere honrar, porque dice: y haré de ti una nación grande. ¿Pero para qué, pastor? Para que seas bendición. Todo lo que Dios a ti te va a dar es para que tú seas bendición. Alguien me está oyendo en esta casa. Para ser bendición. La grandeza que Dios traiga sobre esta iglesia es para ser bendición. Es para que ayudemos. Es para que salvemos almas. Alguien está aquí conmigo todavía. Es para que podamos llevar el mensaje, el amor, la bendición, la gracia, los dones, un abrazo, una ayuda, un levantar a alguien. Por tu bendición, por ti, familias van a ser bendecidas. ¿No me estoy yendo? Dios puso un lema en mi corazón. Inmediatamente lo anoté porque si no se me iba. Y Dios me puso: familias salvando familias. Y lo escribí: familias salvando familias. Es que si nosotros vemos nuestra familia ser salva, uy, hermano, eso va a ser demasiado glorioso. ¿Cuánto quieren ver esa familia completa?
¿Sabe cómo va a pasar? ¿Sabe cómo va a pasar? Cuando tú sepas que tú eres una bendición de Dios. Diga conmigo, yo soy una bendición. Dígalo más fuerte, diga, yo soy una bendición de Dios. Debemos ser humildes y reconocer que nadie es indispensable en el servicio de Dios, pero sí somos necesarios para que el reino de Dios crezca. Yo te invito en esta mañana a entregar nuestros dones a la casa de Dios y que todos ayudemos que el reino avance. Aprendamos a caminar en amor porque Dios es amor y decidamos prepararnos para una eternidad. Dispongamos nuestros corazones y recibamos de la gracia de nuestro Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero que abra su Biblia con la ayuda de nuestro Dios. ¿Alguien viene por una palabra? Pero de Dios, de Dios. Levánteme la mano, diga de Dios. Eso es. Romanos capítulo 14. Gloria al Señor. Temprano fue poderoso, había una gran apertura en el corazón de la gente. Yo confío que este segundo turno va a ser también bien glorioso en el nombre de Jesús. Este domingo quiero que me presten atención y les pido con mucho amor que trate de no moverse, anote todo lo que pueda para que usted pueda tener una línea de la enseñanza de hoy. Y yo sé que con la ayuda de Jesucristo usted va a ser sumamente bendecido. Voy a enseñar, es una palabra de peso, es una palabra para traer madurez y crecimiento. ¿Cuánto quieren crecer, madurar y vivir solamente para Jesucristo? Esto es muy importante y quiero establecerlo nomás comenzando. La palabra dice en Romanos capítulo 14, versículo 7. Quiero que lo busque por favor. Romanos 14, 7. Este es el tercer fin de semana que estamos en esta serie de la palabra del Señor. Y dice Romanos 14, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Diga, yo vivo para el Señor. Diga, yo vivo para el Señor. Entonces dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Es decir, si vamos a vivir, hagámoslo para Papá Dios. Para el Señor vivimos. Y si morimos, como habíamos vivido para Él, pues entonces para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Alguien levante la mano conmigo, diga, del Señor somos. Ahora dígalo más fuerte, diga, yo le pertenezco a Dios. Este es el tercer fin de semana en la serie que estamos enseñando, ministrando, cuyo título lleva Viviendo una vida para el Señor. Viviendo una vida para el Señor. Una de las cosas que tiene que quedar bien categóricamente establecido, quiero que me siga por favor, no se distraiga en ninguna línea. Una de las cosas que tiene que quedar categóricamente establecido es que podamos entender, que nos sea revelado, que entre a lo más profundo de nuestro corazón, es que si nosotros aún respiramos y aún vivimos, tenemos que hacerlo para Dios. Esta serie tiene el poder no solo de enseñarnos a vivir aquí en la tierra. Escúcheme, el apóstol Pablo le decía a las iglesias, no me es molesto repetir las mismas cosas y para vosotros es provecho. Así que vuelvo a repetirlo. Si vamos a vivir, si aún respiramos, si aún estamos en esta tierra, tenemos que vivir para Dios. Los verdaderos cristianos viven para Dios,
porque no podemos, escúcheme, no podemos pretender vivir para nosotros, vivir para nuestros deseos, vivir antojadizamente para nuestros caprichos y pretender que el día de que partamos de esta tierra sea porque ya Jesús vino por su iglesia o nos tocó irnos. No podemos pretender que si no vivimos para Dios acá, muramos para Él. Para allá muere quien para acá vive. ¿No me están oyendo? ¿O sí me están oyendo? Para allá iremos los que vivimos aquí para Él. O sea, la palabra es absoluta, la palabra es radical, la palabra es acrisolada, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Pastor, ¿usted cree que un Dios tan bueno sea capaz de dejar a una persona sin morir para Él? Es decir, sin irse con Él. Hermanos, yo dije algo. La bondad de Dios, ¿cuántos saben que Dios es un Dios bueno? No, de verdad, de verdad. ¿Cuántos saben que papá es bueno? Pasemos lo que pasemos, Dios sigue siendo bueno. ¿Cuántos saben que? Ok. Nunca la bondad de Dios anula su justicia. Dios es tan bueno como tan justo. Y eso tiene que quedar bien claro. Porque a veces nosotros decimos, no, pastor, yo sé que Dios, o sea, yo sé, pastor, yo sé que Dios hace así. Pastor, pero yo no creo que Dios vaya. Bueno, mi amor, la bondad de Dios, o sea, lo bueno que sea Dios no le quita lo justo. No sería justo. Yo puse un ejemplo, una anécdota que quizás usted también ha leído, como yo la leí un día. Supongamos que cae un virus mortal, algo que baña el mundo entero, y sucede que tu hijo, la sangre de tu hijo es el antídoto para ese virus mortal, para esa pandemia peor que esta que se vivió. Los gobiernos hablan contigo y te convencen de que solamente la sangre de tu hijo puede salvar la humanidad entera, y usted entrega a su hijo. Yo creo que usted como papá se sentiría sumamente mal, muy dolido, terriblemente dolido, de que la gente tan siquiera no le levante una placa a su hijo, no haga reconocimiento de que el usted haber entregado a su hijo definitivamente fue lo que salvó la humanidad. Y luego la gente se olvida de ti, se olvida de tu hijo y nada pasó. La vida sigue, seguimos viviendo para nuestro antojo y nunca recordamos que gracias a que un muchacho derramó la sangre, un papá lo sacrificó para quitar un virus mortal que habría sobre el mundo. Bueno, pues lo mismo pasa con el padre. El padre jamás se va a sentir bien sabiendo que le entregó a su hijo, sacrificó a su hijo, no para quitar un virus que al fin y al cabo lo que toca es el cuerpo, sino para quitar un virus que es peor que alguien que toca el cuerpo. Es el virus del pecado, y ese pecado fue quitado gracias a la preciosa sangre de Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no creo, hermano, que sea justo que simple y sencillamente el Padre entregó su hijo, derramó su sangre, fue lacerado, humillado, golpeado, totalmente humillado. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, y que aún así nosotros creamos que viviendo una vida para nosotros pasaremos la eternidad con Dios. No, querido, los que vivimos por Dios, los que vivimos para Dios, el día que nos toque nos iremos con Dios. Entonces esta enseñanza no solamente nos capacita, nos entrena, nos dirige, nos adiestra, nos guía a vivir aquí en la tierra como se tiene que vivir, sino que también nos prepara para vivir al cielo. Y yo no sé usted, pero yo quiero ir al cielo, y yo he decidido que yo voy a ir al cielo. Alguien va a ir al cielo en esta casa, ok. Entonces tenemos que aprender para quién vivimos. Hoy, en el tercer fin de semana, lo primero que aprendimos es cómo se vive, pastor, una vida para el Señor. El primer punto que lo vimos, cómo se vive una vida para el Señor. Número uno, dijimos aprendiendo a vivir, a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Cuando amamos a nuestro prójimo, oído, nos referimos al vecino, al compañero de trabajo, al familiar, a ese vecino insoportable, al jefe que te hace la vida de cuadritos y el hermano que tiene a la par. Nuestro semejante es la persona de al lado. Pero enseñamos que si nosotros solamente amamos a los que están con nosotros, no tiene nada de gracioso, porque hasta el mundo ama a los que andan con ellos. Dios nos ha enseñado a amar y a bendecir aún a las personas que están en contra de nosotros, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Levante la mano conmigo, diga: yo voy a caminar en amor. Dígalo más fuerte, diga: yo renuncio al odio, diga: renuncio al rencor,
Diga, yo perdono al que me hizo daño. Levanta la mano, diga, yo perdono a los que me han hecho daño. Diga, yo voy a amar y yo voy a caminar en amor. Alguien me regala un amén bien fuerte. Número 1. Número 2, ¿cuál es la segunda forma en que yo tengo que vivir, pastor? ¿Cómo yo vivo para Dios? Yo quiero ir al cielo, yo no quiero perderme. Yo quiero, pastor, que me predique palabra, la Biblia absoluta. Yo quiero ir al cielo. Número 2, ¿cómo podemos vivir una vida para el Señor? Número 2, bendiciendo a otros con los dones y con la gracia que Dios nos ha dado. Julio tiene dones que Dios le ha dado. ¿Alguien más sabe aquí que tiene dones? Claro que sí. Usted tiene dones, Ronnie tiene dones. Todos los que estamos acá tenemos dones, tenemos gracias, y Dios quiere que usted y yo seamos una bendición a esta humanidad. ¿Cuánto creen que el pastor es una bendición de Dios? Bueno, pues yo también creo que usted es una bendición de Dios. Fernando es una bendición. Usted viera el desayuno que me hizo Fernando ahora. Fernando es una bendición de Dios. Rodolfo es una bendición de Dios. Dinoras son una bendición de Dios. Todos los que estamos acá tenemos una gracia, tenemos un favor, tenemos dones. Y le digo algo, hermano, alguien está necesitando que usted se convierta en una bendición para él. Hay muchas almas que salvar, hay vidas que tocar, y el reino de Dios se tiene que establecer. Alguien regáleme un amén en el nombre de Jesús. Porque lo dijo Gigi, no está en la Biblia, pero lo dijo Gigi: si un cristiano no está haciendo nada para el reino, está robando oxígeno. Así que algo tenemos que hacer, porque todos los que estamos acá tenemos algo especial de Dios. Diga conmigo, yo tengo algo especial de Dios. ¿Cuántos creen que estos músicos tienen algo especial de Dios? ¿Cuántos creen que el coro tiene algo especial de Dios? ¿Cuántos creen que el grupo Dios lo usó en esta mañana para llevarnos a alabar y adorar a Dios? Dígame un amén bien fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos gracias, tenemos dones, tenemos talento. Ahorita usted está siendo bendecido por el don que Dios le dio al pastor para predicar. Pero yo soy bendecido cuando usted tiene el don de orar por mi familia. Usted es bendecido por el que tiene el don de servir allá afuera y cuidarle a usted su carro. ¿Alguien me está oyendo? Usted es bendecido porque ahorita hay maestros educando a sus hijos. Todos tenemos dones, todos tenemos gracias. Y hermano, quiere que le diga algo. ¿Sabe cuándo usted va a ser completamente feliz y realizado? Cuando usted se convierta en una bendición para alguien. Cuando usted haga algo para el reino de Dios. Entramos en el tercer punto. Anote, escriba, los que les gusta estudiar la palabra. ¿Cómo puedo vivir, pastor, una vida para el Señor? Entramos en el tema y pido toda su atención. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10. Gloria al Señor. Alguien diga aleluya. Hebreos 10, versículo 7. Busquen su Biblia. Hebreos 10, versículo 7. Cuando lo tienen me dicen un amén bien cristiano. Gloria a Jesús. Ahí está. Hebreos 10, 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hebreos. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer. Alguien puede leer esa frase conmigo. ¿Para hacer qué? Más fuerte, dígalo más fuerte. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Emma, levante la mano, diga: he aquí vengo, oh Dios. No, pero todos. No le dé vergüenza si no se echó desodorante. Levante la mano. El hermano de la par lo ama con todo amor. Diga, levante la mano, diga: he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. ¿Qué dice el versículo 7 entonces? He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diga conmigo: hay algo escrito para mí. Dígalo fuerte: hay algo escrito para mí. Dice el versículo 8, diciendo primero, entendamos lo que dice, versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, diciendo luego, nuevamente, versículo 9: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto
último. Vuélvame a poner el 7, hijitos, por favor, los que están allá en las pantallas. Se los agradezco el versículo 7 nuevamente. He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Déjelo ahí unos segunditos, por favor. El tercer punto que queremos enseñar esta mañana, si usted quiere anotarlo y usted quiere vivir, yo creo que todos los que vinieron esta mañana queremos vivir para Jesús y queremos vivir la vida como nuestro Dios quiere. Punto número 3, ¿cómo se vive una vida para el Señor? Suena simple, suena sencillo, pero vamos a ver con el desarrollo del mensaje, es profundo. Para vivir una vida para el Señor, debemos vivir haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Iglesia, cuando hablamos de la voluntad de Dios, literalmente nosotros estamos muriendo a nuestra forma de ser, a nuestros deseos, a lo que queremos para hacer la voluntad de Dios. Me impresiona muchísimo el versículo que sigue, porque en el versículo 8, los que hemos estudiado la palabra, entendemos por qué Jesucristo dijo en el versículo 8, sacrificio no quisiste. Holocaustos que se presentaban en aquel tiempo ya no se puede. Si usted ha estudiado la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios se dará cuenta que en el Viejo Testamento los sacerdotes y la gente tenían que presentar sacrificios de animales. Ellos tenían que presentar sacrificios de animales, tenía que haber un sacrificio de un animal. Venía el sacerdote y en todo lo que es la explicación de lo que era el tabernáculo, donde estaba el lavacro, y el sacerdote tenía que pasar, había un rito de purificación, de manera que hasta el final dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En el Viejo Testamento se tenía que sacrificar un animal para poder expiar el pecado del pueblo. Eso sucedió en el Viejo Testamento. Cuando usted estudia la palabra, usted se da cuenta que en la economía neotestamentaria ya eso no ocurre. Entonces eso es lo que podemos entender en Hebreos capítulo 10. Jesús dice, cuando yo abrí el rollo en el griego significa las escrituras, la palabra. Cuando Jesús dice, yo abrí el rollo y allí encontré a lo que tú me has llamado. He aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Y le dice, los sacrificios que presentaban, todo lo que se hacía, ya tú no lo quieres. Entonces dice Jesús en Hebreos capítulo 10, quítalo primero. ¿Qué significa quítalo primero? Quítalo de los sacrificios, quítalo de los animales y establece esto último. ¿Qué es establece esto último? Establece que yo he venido para hacer tu voluntad. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo vino, murió por ti, murió por mí, derramó su sangre, fue a la cruz del Calvario. Gálatas dice que maldito era el que era colgado en un madero. Él se hizo maldito para que usted y yo fuéramos bendecidos. Él se quedó sin cobertura de ropa para que a ti no te falte el abrigo. Él se quedó solo en la cruz para que a ti no te falte la compañía del Padre. Él murió completamente enfermo de un montón de dolores para que hoy usted y yo por la llaga de Cristo seamos completamente sanados. Pero ¿por qué Jesús establece eso? Porque Él dice la Biblia que la ofrenda que Jesucristo se entregó como una ofrenda satisfizo totalmente el deseo del Padre. Significa, ya no se ocupa sacrificar animales, ya no hay que matar animalitos para que haya derramamiento de sangre. Padre, quita eso y establece esto último. ¿Qué es lo último? Que yo vine a hacer la voluntad del Padre. Yo vine a morir por los pecadores. Yo vine a derramar la sangre por cada uno de ellos, y haciendo la voluntad de mi Padre, yo he agradado el corazón del Padre. Todos los que querramos agradar el corazón del Padre, tenemos que hacer como Jesús. Pastor, me toca morir. No te toca morir en una cruz, pero nos toca morir a nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios. Alguien me regala un amén más fuerte que eso. Entonces el tercer punto nos lleva a vivir para hacer la voluntad de Dios. Mire qué tremendo, le explicaba yo a la iglesia
En la primera reunión, los que hemos estudiado la palabra, ¿qué fue lo que le pasó, por ejemplo, a Adán y a Eva? Le decía yo a la iglesia, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, dice la palabra del Señor que Dios vino a buscar a Adán al huerto. Y él comenzó: Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y dice la Biblia que Adán le respondió a Dios: es que tuve miedo, tuve vergüenza porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo a Adán: Adán, dime una cosa, ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? En ese momento Dios se dio cuenta que Adán y Eva habían comido del árbol que no tenían que comer. Inmediatamente hubo una molestia en Dios. ¿Por qué hubo una molestia? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Adán estaba acostumbrado a tener visitas de Dios. Dios visitaba a Adán todos los días al huerto. Dios hablaba con Adán en el Edén todos los días. ¿Y qué le tocó hacer al Señor? Esto fue impactante, me gustó muchísimo, porque la primera persona, esto es tremendo, agárrese porque le va a romper los cuadros al religioso. El primero que sacrificó un animalito para cubrir el pecado de la raza humana fue el mismo Dios. ¿En serio, pastor? Sí, dice la palabra de Dios que ellos estaban desnudos y que se comenzaron a tapar con hojas de higuera. ¿Sabe qué significan las hojas de higuera en la Biblia? La religión. Entonces Dios dijo: esa religión y esas hojas de higuera me las van a quitar, y los cubrió con pieles. Para que pudiera cubrirlos con pieles, significa que un animalito murió. Un animalito murió, hubo derramamiento de sangre, las pieles cubrieron a Adán, las pieles cubrieron a Eva, pero más de 2000 años después, el Padre puso a su Hijo en el altar para derramar su sangre. Hoy no somos cubiertos de telas llenas de pelos, hoy somos cubiertos de la gloria, el perdón, la gracia y el amor de Dios. Alguien le debe dar un aplauso bien fuerte al Señor. Pero siempre es el Padre, apláudale bien fuerte, siempre es el Padre buscando el perdón, el restaurar a su iglesia, el restaurar a las almas. Iglesia, una de las cosas, yo como pastor soy responsable de traerle una palabra que te traiga a tu corazón un cambio. Si vamos a vivir en esta tierra, debemos vivir para Dios. Hay una forma de vivir para Dios. Diga conmigo: yo quiero aprender esa forma. Diga: yo quiero aprender. Hay una forma, y es cuando yo literalmente decido hacer la voluntad de Dios. Cuando yo vivo para hacer la voluntad de Dios de acuerdo a lo que está escrito en el rollo. Cuando leemos en Hebreos y dice: he aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad, como está escrita en el rollo de mí. El rollo es la palabra, el rollo son las escrituras. Cuando Jesús entró en la sinagoga en Lucas capítulo 4 y él leyó el rollo, usted tiene que entender que en ese tiempo no habían las imprentas para tener esto. Obviamente las escrituras eran como un papiro, las escrituras eran como un rollo. El canon sagrado se escribió completamente seguido. Los escritores, traductores, teólogos agarraron la Biblia y cuando la tradujeron, obviamente la tradujeron en capítulos y en versículos para hacernos la vida más sencilla. Pero cuando Jesús entró en la sinagoga y agarró el rollo que estaba puesto sobre el estrado, Jesús abrió el rollo en Isaías 61 y él declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Alguien quiere sanidad en esta casa? Para traer libertad a los cautivos, para darle vista al ciego, apertura de cárcel al preso. Y comienza a hablar Jesús en Isaías 61 y Lucas 4 todo lo que la unción hacía sobre él. Cuando él abrió el rollo, él descubrió a que el Padre lo había enviado. Por eso en Hebreos dice: he aquí vengo a hacer tu voluntad, como está escrita en el libro del rollo. Jesús, siendo Dios, renunció a su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Le voy a poner un ejemplo. Vamos al libro de Juan capítulo 5. Estamos hablando sobre hacer la voluntad de nuestro Dios. Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5, anote todo lo que pueda anotar. Juan 5, versículo 30. Lo tiene, me dicen amén, gloria a Jesús. Juan 5, 30. Juan 5, versículo 30. Dice: no puedo yo hacer nada. Oigan esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Alguien sabe que en esta vida somos nada sin Dios? Ok, que lo tenga claro.
¿Qué decía Jesús? Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Oiga Jesús lo que dice. Si usted tiene una Biblia de papel como la mía, las letras están en rojo, son de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Porque no busco mi propia voluntad, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Diga conmigo, yo voy a hacer la voluntad del Padre. Dígalo otra vez, diga, yo voy a hacer la voluntad del Padre. Yo le quiero hacer una pregunta a usted que me está escuchando. Yo le quiero hacer una pregunta. Si mi Jesús dijo, yo no puedo hacer nada solo, yo no puedo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, yo busco la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Yo quiero preguntarle a alguien, ¿usted se atrevería, me atrevería yo a caminar por las calles de Heredia tratando de vivir mi vida sin la ayuda de Dios? Imposible. No ha habido un solo ser sobre la tierra que camine en perfecta obediencia, perfecta santidad, perfecta pureza, perfecto ejemplo, perfecto testimonio. Ningún pastor, ni los que brillan en la televisión, ninguno le llega, pero ni a la planta de los pies de mi Jesús. Ni uno. Y él mismo dijo, yo no puedo solo. ¿A qué creyente se le ocurre hoy en día andar trabajando, andar manejando, andar haciendo esto, andar haciendo lo otro, sin caminar en la voluntad de Dios? Nadie. Imagínese que cuando usted estudia la vida de Jesús a través de los 4 evangelios, usted descubre que cuando Jesús hacía milagros y la gente quería agradecerle a él, Jesús dijo, no, el Padre que mora en mí, él es el que hace las obras. Jesús literalmente se quitaba todo atributo del milagro y todo se lo decía al Padre. Hermano, oigan esto, Jesús no salía de la casa sin antes buscar la voluntad del Padre. No iba a ningún lado sin buscar la voluntad del Padre. Oiga, hermano, le voy a decir algo. ¿Cuántos dolores nos ahorraríamos si todos los días buscáramos la voluntad del Padre? Yo le dije a la iglesia una frase: tendríamos que orar menos. Oigan bien, tendríamos que orar menos por las consecuencias si oráramos primero por nuestras decisiones. ¿No me oyeron? ¿No me oyeron? Hoy nos toca orar por consecuencias porque no oramos primero las decisiones. Si las decisiones que tomamos las hubiésemos puesto en la voluntad del Padre, el Padre nos hubiera guardado, nos hubiera dicho: no hagas eso, no te metas en eso, no compres eso. Alguien diga amén, amén, bien fuerte que este día. No te endeudes, no hagas esto. Entonces hoy no tendríamos que orar por las consecuencias. Pero ¿qué es lo que pasa, mi amor? Queremos que Dios bendiga algo que Él nos promovió. Diga conmigo: yo necesito conocer la voluntad de Dios. Vea otro pasaje de mi Señor Jesús. Solamente corra la hoja o pase de capítulo. Juan capítulo 6 versículo 38. Juan 6. ¿Alguien todavía quiere vivir aquí una vida para Dios en esta casa? Ok. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo. Oiga Jesús. He descendido del cielo. Juan 6, 38. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Oyó eso? Ahora usted dice: pastor, pero eso es Jesús. Yo no descendí del cielo, descendió Jesús. Exactamente. Jesús descendió porque ya estaba en el cielo. Elemental, mi querido Watson. Desciende el que está arriba. Él dijo: yo descendí del cielo para hacer la voluntad del Padre. Ahora sucede que usted y yo no estamos en el cielo. Para subir al cielo tenemos que hacer la voluntad del Padre. Alguien está aquí conmigo. Él descendió del cielo para salvarnos. Ahora yo necesito hacer la voluntad de Dios para ser salvo.
De una manera u otra necesitamos hacer la voluntad de Dios. En el caso de Jesús, Él descendió para hacer la voluntad del Padre. A mí me toca hacer la voluntad del Padre para ascender. No podemos movernos en esta tierra sin hacer la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Pastor, ¿y cómo yo descubro la voluntad de Dios? Agárrese que viene turbulencia. ¿Cómo yo hago, pastor, para saber cómo hacer la voluntad de Dios? Hermano, tienes que meterte en la Biblia. Yo le decía al pueblo en la primera reunión: iglesia querida, amados hijos, hermano, es triste, es doloroso escuchar el cristianismo de hoy en día. El cristianismo de hoy en día no se meten en la Biblia, no estudian la palabra. Es más, hermano, si no la leen, menos la estudian. Existe un terrible analfabetismo bíblico. Querido pueblo, la gente se acostumbró. Le voy a decir algo, espero que nadie se sienta herido por una verdad. Es mejor que te hieran con una verdad y no que te maten una mentira, dijo John Hughes. Le voy a decir algo, hermano. Los últimos 25 años de la iglesia de Cristo se ha levantado la iglesia más débil, más raquítica y más analfabeta en el área de la Biblia. Nadie conoce Biblia. Nadie se mete a estudiar las escrituras. Nadie se mete que tenga una disciplina de agarrar todos los días la palabra del Señor. Y así como agarran el periódico, agarran las redes, agarran la revista, agarran la yo no sé qué, no sé cuánto, agarraran la Biblia. Hermano, le digo algo: seríamos una iglesia poderosa y una tremenda amenaza para las tinieblas. Yo recuerdo cuando yo comencé en el cristianismo y ya después cuando yo vine al pastorado, que hermano, hubo gente, yo sé que con esto yo formo gente y habrá gente que dice: uy, qué torta, yo era uno de esos. Pero hermano, yo recuerdo, le decía a la iglesia, cuando era de moda, yo no sé si todavía, porque yo casi no escucho radio, pero cuando la gente llamaba a la radio para decir: pastor, me da una palabrita de bendición. Y el pastor en la radio, según el ungido, con 7 galones de aceite 3 en 1, nada más le decía por la radio: pues así te dice el Señor, yo estoy contigo y no te dejaré. Y se escuchaba a la persona del teléfono. Esa era la palabra que yo ocupaba. Vagancia. Yo no ocupo que nadie me dé una palabrita de bendición. Yo tengo el rollo en la casa, aleluya. Alguien me está oyendo en esta mañana. Yo tengo la palabra, yo puedo meterme en la palabra. Yo no tengo que nadie me la diga. Yo la leo, yo la creo, yo la recibo, y Jehová cumplirá su propósito en mí. Alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor. Dale gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa, querido? ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que se ha levantado una iglesia sin palabra. Mis queridos, la gente no se mete en la Biblia. Se la saben de memoria, pero no la estudian. Yo conversaba con una hija y yo le decía: en los momentos más difíciles que yo he pasado, aquella promesa de que Jehová es la fortaleza de mi vida, llegó un momento donde yo me la sabía de memoria. La he predicado desde que vine a los pies de Cristo en el año de 1995. Pero vino un día cuando pasé el día fuerte, donde eso que era escrito se me convirtió en una vida. Yo sentí donde Jesús entró a mi oficina y Él se convirtió literalmente en la fortaleza de mi vida. Lamentablemente se ha levantado una iglesia los últimos 25 años que lo único que le gusta es que ir a la iglesia, darle 30 minutos de una palabrita de bendición, y los otros 30 minutos hagamos aeróbicos, y la hora que sigue un piquiniqui. Yo sé que muchos de ustedes se ríen porque no se imaginan que eso pasa, porque usted se congrega en Maranata y usted está acostumbrado a que después de la alabanza y la adoración, Dios no le sirve un culé, no le sirve un fresquito, no le sirve una guachacha. Dios le da una buena palabra, una palabra, alguien me está oyendo, gloria a Dios, para la gloria del Señor, una palabra sólida que te bendice, te forma y te reta. ¿Por qué no le aplaude a Jesucristo, que es el que merece la gloria, hermano? Pero es una iglesia sin palabra. Se ha levantado una iglesia sin sustancia. Hay analfabetismo bíblico.
Y cuando hay analfabetismo bíblico, cuando la gente no se mete en el rollo, cuando la gente no agarra la Biblia, cuando la gente no la estudia y no descubre una promesa por acá y otra promesa por acá y agarra la concordancia, y si tiene una Biblia de estudio, tira una línea y ve aquí y ve allá, hermano, cuando usted se da cuenta, usted es una persona de la Biblia. Se encuentra lleno, descubre en el rollo a lo que Dios lo ha llamado. Y quiere que le diga algo: Dios lo ha llamado a cosas grandes, Dios lo ha llamado a cosas poderosas. Dios ha prometido encargarse de ti de todas las cosas. Pero mi amor, hay que ver el libro, hay que agarrar el rollo. ¿Cómo yo descubro cuál es la voluntad de Dios para mí si yo no me meto? Yo le decía a la iglesia temprano, hay gente que llega y le pregunta a los pastores: pastor, ¿usted me puede decir con quién me toca casarme? No, eso hágalo usted, eso búsquelo usted. Yo, gracias a Dios, me casé bien. Yo lo dije en el primer culto y lo vuelvo a repetir: me casé bien y mi esposa se casó bien. Nos casamos bien. Le digo algo, hermano, no hay nada más triste que casarse mal. Qué martirio, qué dolor. Uy, sí, pastor, durmiendo con el enemigo. Quizás eres tú el enemigo. Le digo algo, ya mi esposa y yo de novios, oigan esto, de novios teníamos 3 y resto de años de ser novios. Y cuando nosotros llegamos a Maranata, nosotros era tanto lo que queríamos hacer la voluntad de Dios, que estuvimos dispuestos a hablar con nuestros pastores y dijimos: bueno, mi amor, nosotros creemos que esto es de Dios, pero vamos a ir a buscar la palabra que Dios tiene con el hombre de Dios. Y si el hombre de Dios no siente testimonio en su espíritu que lo nuestro es voluntad de Dios, aquí se acaba. Alguien diga aleluya. Digo verdad en Cristo, el Señor es mi testigo. Y nosotros vinimos donde el pastor Oscar. Digo: pastor, bueno, nosotros tenemos tanto de ser novios, pero queremos hacer la voluntad de Dios y que esto y que lo otro, y queremos ver usted qué piensa de Dios, porque ya tenemos 3 años y resto. Le digo yo a la iglesia, yo pensé que él me iba a decir sí, ve en paz o no. Pero me puso la varita muy alta y me dice: lo que usted siente en su espíritu. Y yo, delante del Espíritu Santo, esa es la voluntad. Y me dejó peor. O sea, yo quería decirle: pero si estoy viniendo de usted para que me diga. ¿Qué hizo eso? Enseñarnos a crecer. ¿Qué hizo eso? Irnos a buscar la voluntad de Dios para recibir el testimonio. Hoy queremos que todo el mundo nos solucione y nos diga qué tenemos que hacer, porque no queremos buscar en el rollo cuál es la voluntad de Dios. Viajamos a una convención en Honduras en 1998. Mi esposa iba con la comitiva de mujeres, yo iba con la comitiva de varones. Dios la visitó a ella, Dios me visitó a mí. Y cuando volvimos me dice: ahora sí, o nos casamos o se acaba. No, hermano, yo no, así lo conté en el primer culto. Y ella estaba ahí sentada y ella decía amén, que claro, ella. Seguro dice aquí: o lo agarro o se me escapa. Y le hago yo: nos casamos, gloria a Jesús. Llegamos de Honduras como en agosto, y ya en diciembre del 98 estaban los anillos puestos. Y desde ese día hasta hoy, haciendo la voluntad de Dios. Nada mejor que eso. Alguien diga conmigo: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo le pregunto, querido pueblo, ¿cuántos están recibiendo algo acá? ¿Cuántos saben que hacer la voluntad es lo más importante? Hermano, yo siempre he dicho, la voluntad de Dios es como un cuadrito. Visualice un cuadrito de mosaico, de terrazo, de cerámica, de mármol, de porcelanato, para hablarle de todos los pisos que hoy en día. En ese cuadrito que se llama la voluntad de Dios, si usted vive en ese cuadrito, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque estás en el lugar más seguro que existe, y se llama la voluntad de Dios. Asegúrese si usted está haciendo la voluntad de Dios.
Mira, querido, un hogar que hace la voluntad de Dios. Puedes ahorita estar viviendo en un barrio conflictivo, con una situación caótica, con una inseguridad terrible. Le digo algo: el hogar que hace la voluntad de Dios vive con un cerco de protección alrededor. Aleluya. Hay un ejército, no sé si me están oyendo, hay un ejército de ángeles que es puesto alrededor de tu casa, y a tu casa el mal no llegará, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Pero yo tengo que preguntarte, iglesia, porque yo soy responsable, soy el obispo de tu alma. ¿Cuántas veces has leído esta Biblia? ¿Cuántas veces las has leído de tapa a tapa? ¿A mí de qué me sirve que usted me diga que usted se ha congregado en todas las iglesias de Heredia si no conoce al Señor de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos estudiado este libro? Si agarráramos este libro con la devoción que se lee en las cosas seculares, seríamos brillantes instrumentos en la mano de Jesús. ¿Cuántas veces, querida iglesia, hemos agarrado este libro? Por eso yo decía, hay un terrible analfabetismo. ¿Cómo yo descubro lo que Dios tiene para mí? ¿Sabía usted, querida iglesia, que esta palabra tiene el poder hasta de enseñarme cómo manejar la economía de mi casa? A veces la gente viene tan prejuiciada de otros lugares que le digo yo al pueblo de las 8: si yo anunciara que voy a hacer un seminario de cómo administrar las finanzas, hace muchos años hicimos uno, y una vez di una enseñanza como por 4 meses en la iglesia. Yo no sé si alguien recuerda cómo manejar la economía. La gente viene tan prejuiciada que dice: una enseñanza para sacarme dinero. ¿Sabe por qué? Porque no han leído la Biblia, que la misma Biblia me dice cómo yo debo manejar mis finanzas. Si yo hago la voluntad de Dios y me meto en el rollo me va a enseñar cómo tratar a mi cónyuge. No se me vayan los matrimonios, espérese que termine. Una pregunta, querido: ¿de qué te sirve a ti ser un hombre cariñoso en el trabajo con las compañeras de tu oficina si en tu casa eres un patán? No, querido, la Biblia, el rollo me dice cómo manejar todo. El rollo me dice cómo educar a los hijos. ¿Alguien quiere salir del rollo de la deuda y entrar en el rollo de la bendición aquí en esta casa? Hay que meterse en el libro. Descubre la voluntad de Dios para ti. ¿Por qué el pastor se ha determinado en hacer la voluntad de Dios? Porque yo conozco lo que el rollo dice con eso. El rollo me enseña cómo tratar a mi esposa. El rollo me enseña cómo educar a mis hijos. El rollo me enseña cómo yo debo moverme. El rollo, ¿sabía usted que la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? ¿Sabía usted que la iglesia es la institución más importante del mundo? Por encima de Wall Street, por encima de la bolsa de valores, por encima de los bancos, por encima de los hospitales. Si hay un lugar importante, se llama la iglesia. Fue Dios el que la instituyó. Querido, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, métete con Dios, acércate a Dios, abre la Biblia, escudriña la Biblia, agarra el rollo de la palabra, descubre cuál es la voluntad de Dios para ti. Iglesia, ¿sabía usted que la Biblia dice que no debemos mentir? No dicen nada. ¿Sabía usted que la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira? Y que la Biblia dice que yo no debo mentir. ¿Sabía usted que la Biblia dice que yo no debo hablar mal de los hermanos? Está en el rollo. Yo tengo que meterme en el rollo. ¿Están listos para lo que yo voy a decir? Aunque no estén listos, lo voy a decir. ¿Sabía usted, iglesia, que la Biblia me enseña que yo no puedo vivir con otra persona o tener relaciones íntimas con esa persona si yo no estoy casado? Alguien dígame amén en esta casa. No se puede. Yo sé que estos mensajes, hermano, le digo algo: enséñeme la iglesia que predica hoy en día así. Esto no se predica hoy, porque los pastores no quieren perder gente. El día de mañana Dios tratará con esos pastores, porque ya esa gente se está perdiendo. Los tiene en la iglesia, pero no en el cielo. Están aquí conmigo, mis amados. No se me vayan.
¿Sabía usted que la iglesia nos manda a nosotros a vivir una vida santa y que nosotros somos el cuerpo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo, y que debemos vivir para Dios, y que nuestro cuerpo no sea un aeropuerto donde aterricen los buitres de los demonios, sino que Dios quiere que seamos un altar para su gloria, donde su presencia descienda sobre cada uno de nosotros? Eso dice el rollo, eso dice el libro de la palabra. Es la palabra, cuando yo me meto, la que me enseña que yo debo vivir una vida justa. Iglesia, tenemos que vivir una vida santa. Yo le contaba al pueblo, tengo sábados de reunirme con los líderes, y una de mis peticiones, pregúntele a los líderes, les paso diciendo: para lo nuevo que viene, purifiquemos nuestros corazones. Necesitamos tener corazones puros, que amen como Dios ama, que piensen como Dios piensa, que hablen como Dios habla. ¿Sabía usted, querida iglesia, que el rollo dice que de toda palabra ociosa que sale de mi boca, yo voy a tener que dar cuenta el día del juicio? ¿Sabía usted que la Biblia dice que yo tengo que moderar mi forma de hablar? Alguien regáleme un amén bien fuerte en el nombre de Jesús. Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, de vivir una vida santa. ¿Alguien quiere vivir una vida santa en esta casa? Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Por favor, búsquelo. Primera Tesalonicenses 4 versículo 3. Leo para usted, escuche con su Biblia en mano. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Alguien está leyendo conmigo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. ¿Y qué dice después? Que nos apartemos. Solo la hermana Dinora lo lee. ¿Alguien más lo quiere leer? Que nos apartemos de qué, de qué. De fornicación. ¿Sabe qué es lo lindo que Dios ha hecho en estos meses? Dios ha traído parejas, gente linda, muy bella, y ellos vivían juntos y no eran matrimonio. Comenzaron a oír la palabra, decidieron amar a Dios por encima de lo que ellos querían. Hablaron y dijeron: ordenémonos para que hagamos la voluntad de Dios. Y algunos los he casado en estos meses. En otras iglesias esto no se predica. Prefieren tenerlos ahí a perderlos. Yo preferiría 50,000 veces predicarte la verdad hoy. Quizás te enojes conmigo y te vayas de la iglesia, pero en la otra iglesia que estés, lo que yo te sembré hoy va a dar fruto y te vas a poder casar. Tal vez no eres oveja mía, pero nos vemos en el cielo, porque hubo un pastor que hizo la voluntad de Dios y te predicó la verdad. Y yo a ti te voy a predicar la verdad. Por eso Jesús dijo: Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios se haga en su casa? Si la voluntad de Dios se hace en su casa, como es hecha en el cielo, la sanidad, la gloria, la provisión, el poder, los milagros, alguien diga bien amén, la prosperidad va a venir sobre la casa que quiere hacer la voluntad de Dios. Y va a aplaudir, apláudale al que merece la gloria, porque la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:13. Yo sé que ya lo habían puesto, gracias hijo. Es nuestra santificación. Si queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos saben que tenemos que vivir una vida que agrade a Jesús? Búsqueme un lugar que hablen de santidad. Casi no los hay. Son temas desaparecidos de los altares. Pero es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Yo por eso he estado martillando. Yo no pretendo que Nelmer sea perfecto, Kevin o Richard o el pastor seamos perfectos, Padre Santo, pero busquemos la santificación. Busquemos agradar a Dios. Vivamos para Jesús. Porque si vivimos para Él, el día que nos toque irnos, nos iremos con Él. Pero no crea que yo viví en la tierra haciendo lo que quiero y me voy a ir con Él. Ahora sí, no. Dios quiere que seamos santificados. Yo le decía a la iglesia temprano,
Esta es una línea para las jovencitas, para las mujeres. Pastor, ¿cuáles jovencitas? Las que tienen menos de 100. Mira, querida hijita, hermanita linda, te lo digo con respeto, con respeto. ¿Cómo tú vistes? No como tú vistes de que vistes, no como tú vistes, para que no le quede duda. ¿Cómo tú vistes? Yo no soy legalista, odio el legalismo. Odio el legalismo y me apesta la religión. Yo no estoy diciendo que usted venga y vista con un vestido, valga la redundancia, que le llega hasta el dedo gordo. Si quiere usarlo, úselo, yo no estoy hablando de eso. Solo cuide que así como tiene el vestido largo, no tenga la lengua larga. Pero volviendo a la línea, hermanas, ¿cómo visten ustedes? ¿Qué tipo de mensaje están enviando? Dependiendo de cómo una jovencita, una hermana vista, ese es el mensaje que está enviando. Una pregunta: ¿estás llamando la atención de buitres? Porque si tú enseñas carne, lo que vas a llamar son buitres, que te van a agarrar simplemente como un trofeo más. Tú no te mereces eso. Tú eres una hija de Dios. O alguien diga, no, así no, es que tiene hambre. Diga, o vistes decorosamente, enviándole un mensaje a los hombres que tú vales mucho y que para conquistarte, en lugar de él ser un buitre, va a tener que ser un águila que suba bastante para poder tocar el corazón de Dios y que Dios toque tu corazón. ¿Qué mensaje enviamos? ¿Para un buitre o para un águila? ¿Para alguien que me vea como un trofeo más o alguien que me vea como lo más preciado que Dios le pudo dar? Eso lo decide usted, aún en el vestir, haciendo la voluntad de Dios. Pastor, ¿y por qué usted enseña esto? Porque en su casa nadie se lo va a enseñar. Se lo tengo que enseñar yo como un papá espiritual. Porque usted vale y nadie tiene por qué sobrepasarse de lo hermoso que Dios te ha dado a ti. Alguien diga gloria a Dios en esta casa. ¿Cuánto pueden gritar amén? Hebreos 10:25. Máxime si usted es una señora casada. Ay, padre, mejor me salgo de ahí rápido. Hebreos 10. ¿Están recibiendo algo? ¿Cuántos se sienten alegres recibiendo esta palabra? Dígale al hermano que está a la par, dígale, yo te dije que viniéramos. Dígale, ya es demasiado, dígale, ya es demasiado. Diga, haga la voluntad de Dios. Hebreos 10:25. Alguien diga gloria a Jesús. ¿Me lo pueden poner en pantalla? Hebreos 10:25. Preciosos que están allá, gracias. Gloria a Jesús. Bueno, búsquelo usted en su Biblia. Hebreos 10:25. Se lo voy a leer. Dice: no dejando de congregarnos. Ay, Padre, ¿sabía usted, querida iglesia, que en el rollo está escrito que la voluntad de Dios es que nos congreguemos siempre? No, lo voy a repetir. ¿Sabía usted que la voluntad de Dios es que nos congreguemos siempre? Lo voy a repetir. ¿Sabía usted que la voluntad de Dios es que nos congreguemos siempre? ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos. Oiga, qué triste, hermano. Hay gente que agarra malas costumbres. ¿Sabe cuál es la costumbre mía todos los días que me levanto a orar? Pastor, ya sé, usted comienza con un grito en lengua fuerte. No, la cocina. Todos los días. Una tacita, café,
y ya cuando tengo mi café voy y me siento a orar. Esa es mi costumbre. Ahora mañana todo el mundo no. Esa es una buena costumbre. Termino de orar y hago mi devocional bíblico. Y después de mi devocional bíblico, la lectura del día. Y después, el libro del día. Costumbres. Buscando la voluntad de Dios. Pero hay gente que tiene malas costumbres. ¿Sabe cuáles son las malas costumbres? Dejar de congregarse. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se da cuenta que congregarse es más que venir y sentarse. Congregarse es que el pastor, el Espíritu Santo y tu corazón hambriento se abra para que el rollo te revele la voluntad de Dios para tu vida. No dejando de congregarse. ¿Cuántos saben que hay que congregarse para la gloria de Dios? ¿Y qué dice el versículo 25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Oiga la línea que sigue. Sino exhortándonos. Ah, pastor, con razón desde que empezó solo me manda a mí. No. Pero ¿cuántos creen que hay veces es bueno que nos hablen una palabra, que nos salude, que nos sacude, que nos alimente, que nos bendiga? Usted no está en una iglesia donde le dan un agua chacha. Usted está en una iglesia donde se le da palabra, alimento sólido. ¿Para qué? Para que usted sea un cristiano fuerte para la gloria de Dios. Lea su Biblia. Pastor, ¿y por qué es que a veces tienen que exhortarnos? Pastor, ¿por qué? Mi amor, vea lo que sigue. Tanto más ahora, cuando veáis que el día se acerca. Maranata Heredia, yo quiero decirle algo. En cualquier momento suena la trompeta. En cualquier momento mi Señor viene en las nubes. En cualquier momento la iglesia de Cristo que hemos vivido alguien me está oyendo, de acuerdo a su voluntad, seremos levantados. Él no pone los pies en la tierra, Él nos espera en la nube y nosotros seremos levantados. Los que ya se habían ido de nuestra familia y se fueron con Cristo serán levantados. Las tumbas se van a abrir, ellos van a salir y van a ir subiendo, y detrás iremos los que estamos acá ahorita haciendo la voluntad del Padre. Iglesia Maranata, ese día se acerca y usted tiene que estar listo. Usted tiene que estar listo. Alguien me está oyendo. Tenemos que estar preparados porque el día de su venida se acerca. Alguien dele un aplauso bien fuerte al Señor. Hay que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que prepararnos como si viniera ya y trabajar como si todavía no viniera. Hay muchas almas que salvar. Yo dije, hay muchas almas que salvar. Usted tiene familia. Usted tiene familia que ni se congrega. Usted tiene familia que no está buscando a Dios. No me diga, pastor, pero ella es tan buena y él es tan bueno. Mi Jesús, un día le dijeron bueno y él dijo, ninguno hay bueno, solamente mi Padre. Si aún Jesús se quitó el atributo de ser bueno para decir que bueno, solo el Padre, ¿qué vamos a estar pensando si nuestra familia es buena o no es buena? Lo bueno está cuando Jesús viene a vivir en su corazón, cuando Cristo lava su vida, cuando su sangre lo limpia por completo. Ese es el que está listo para entrar al cielo. Hermanos, yo soy muy bíblico. Yo tengo familia que yo amo con toda mi vida. Oro por ellos todos los días. Pero si no tienen a Cristo y viven de acuerdo a su voluntad, no van al cielo. Y aunque usted no quiere decir amén, usted también tiene familia linda, bella, hermosa. Sin Cristo no va al cielo. Él es la puerta, Él es el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Alguien me regala un amén en esta casa. Santiago 1, voy terminando.
¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Pastor, ¿por qué tengo que meterme en el rollo? Cuando vienes a la Biblia, querido, preciosa iglesia, cuando vienes a la Biblia y te metes en el rollo, tienes que ser humilde y leerla como tiene que ser. Y que la Biblia te hable para que cambiemos lo que haya que cambiar. Amén. Amén, iglesia. En Santiago 1, versículo 25. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener cuando venimos al rollo? ¿Cuál es el rollo? La Biblia. Usted me dice, pastor, yo quiero que mi casa haga la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que Dios me hable y me enseñe qué hago, pastor, cómo vivo para Dios. Santiago 1, versículo 25. Es más, versículo 21 es 21. Por lo cual, 21, por lo cual, desechando toda ¿qué? ¿Alguien léalo conmigo? ¿Desechando qué? Más fuerte, ¿desechando qué? Ok, diga, levante la mano conmigo, diga, yo renuncio a la inmundicia. Hay que hacerlo, mi amor, hay que hacerlo. O sea, yo no quiero engañarte. Usted diga, hey, yo voy para el cielo y con inmundicia. No, mi amor, allá no entra nada inmundo. Te imaginas, usted va corriendo con las maletas para el cielo y San Pedro le dice, se equivocó. Para allá. Ok. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Oiga, inmundicia y malicia. Hay que, bueno, le doy un consejo. ¿Cuánto quiere recibir un consejo de su pastor? Deje de andar con gente mala. ¿Qué hace usted juntándose con gente que siempre tienen una forma de cómo impedirle que vaya a la iglesia? Siempre le tiran una línea larga, una línea corta, y al final logra que usted no se congregue. ¿Para qué se junta con ellos? Es gente cargada de maldad. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid. Oiga lo que dice, recibid. ¿Cuántos reciben lo que el rollo nos está hablando hoy? Ok, recibid con mansedumbre. Yo declaro que esta es una iglesia mansa y llena del Espíritu Santo de Dios. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué? No oigo. La cual puede salvar ¿qué? Vuestras almas. Oiga lo que dice la Biblia, que para que el rollo que yo leo, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, tenga efecto en mi vida y salve mi alma, yo tengo que renunciar a la inmundicia. Yo tengo que traer un cambio, iglesia, para hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando mi apóstol hace muchos años decía, yo tengo 4 razones para vivir en santidad. Y todos los pastores estábamos así en una convención, qué sé yo en qué país era. Y anoten esas 4 razones, y todos esperando que nos dijera 4 líneas. Y la primera se llama Joan, Melody, Isaac y Joel. O sea, al final nos dijo los 4 nombres de los hijos. ¿Qué significa eso, papá? Que tus hijos deberían ser una razón para vivir en santidad, para que usted y yo no le pasemos a ellos una vida de inmundicia, de pecado y despropósito. ¿Le vamos a pasar a nuestros hijos un vicio? ¿Le vamos a pasar a nuestros nietos un vicio de alcohol, un vicio de droga? Que tú crees que lo puedes dominar ahorita, pero tú no sabes tu generación. Entonces hay que renunciar. Leamos el verso que sigue. Dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23. Mire qué explícita la Biblia. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, es decir, vienes a la iglesia y el pastor te expone el rollo, llegas a tu casa, abres tu rollo para leerlo, porque quiere ver qué te quiere hablar Dios.
¿Qué hay que cambiar, iglesia? ¿Qué hay que dejar, querido pueblo? ¿Y qué dice? ¿Qué dice versículo 23? Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él, verso 24, se considera a sí mismo, pero y se va. Y luego se olvida cómo era. ¿Sabe qué significa eso? Yo le expliqué temprano. Usted lo entiende, yo sé que usted lo entiende, pero déjame explicárselo al que no lo entiende. Usted antes de venir a la iglesia, la mayoría se vio en el espejo. Y digo esto en serio, las hermanas vieron si se pusieron bien el delineador, si no se le corrió una raya que quedara ahí como Gatúbela o yo no sé quién. Los hermanos se fijaron si la camisa les quedó bien, si no venían manchados de café, se les regó la pasta. ¿Para qué te sirve el espejo, hijo? El espejo te sirve para que tú te veas, estás presentable, la camisa en orden, el peinado, la hermana que se quedó bien bonito su peinadito, el hermano la ropita que se puso. Pero ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa si cuando usted se ve en el espejo te dice, hermana, que te pusiste demasiado base, vas blanca como Gasparín a la iglesia, y tú te vistes en el espejo y el espejo te dijo, hermana, no te ves bien? El espejo no miente. Solo aquella que decía espejito, espejito, pero eso es otra historia. El espejo no miente. El espejo me dice, Jeffrey, lleva mal el saco, Jeffrey, la camisa está torcida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es mi espejo. La palabra me dice si yo tengo mal carácter. La palabra me dice si yo no estoy caminando en justicia. Alguien regáleme un amén. La palabra de Dios me dice si yo no estoy santo. La palabra de Dios me dice si yo no he sido íntegro. Pero dice la Biblia que en la misma manera que la persona ve su rostro en el espejo le dijo, arréglate. El espejo le dijo, haz despeinada. El espejo le dijo, se te corrió el rímel. El espejo le dijo, está sucio, no te vayas. Y la persona se ve en el espejo y dice, no importa, así me voy. Se fue desarreglado, se fue despeinado, se fue todo chorreado, se fue desordenado. Usted prefirió irse así. El espejo se lo advirtió. Todo el mundo lo ve. La gente se va a reír, la gente lo va a notar, la gente se va a burlar, la gente verá tu error, la gente verá tu desorden, la gente verá lo sucio. Lo mismo pasa cuando venimos a la iglesia, cuando abrimos el rollo, cuando Dios nos habla. No podemos evadir lo que Dios nos está hablando. Lo que Dios nos está hablando no podemos olvidarlo, tenemos que cambiarlo. Alguien me está oyendo. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si Dios me dice, Jeffrey, estás tratando mal a tu esposa, el espejo me lo dijo. Yo no puedo ignorar al espejo. El espejo me habló, el espejo me lo advirtió, el espejo me lo enseñó. Yo tengo que traer un cambio en mi carácter. Jeffrey no está siendo santo. El espejo me lo dijo, el espejo me lo enseñó, el espejo me lo advirtió. Todo el mundo va a ver que Jeffrey no es santo. Pero si yo agarro el espejo me dijo la verdad, el espejo me habló, el espejo me lo advirtió. Yo traigo cambios, yo me ordeno, yo me limpio, yo sé tratar a mi esposa, sé tratar a mis hijos. La gente también verá, ese hombre está cambiando, el rollo lo está cambiando, la voluntad lo está cambiando. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Si va a aplaudir, alguien denle un aplauso bien fuerte al Señor. Iglesia, no podemos seguir viniendo a la iglesia y ser los mismos. Querido, no se puede. Yo cometo muchos errores, pero nunca te mentiré y te predicaré la verdad. No podemos seguir viniendo. El espejo nos dice qué tenemos que hacer y nos vamos como si nada hubiera pasado. Imagínate la mujer que va con todo el maquillaje corrido y ella se monta en el Uber jugando de la modelo de Heredia y dice, por fe mi maquillaje está bien, todo el mundo se va a reír de ti. ¿Qué fe ni qué nada? No, tienes que arreglarte el maquillaje. ¿Están entendiendo el ejemplo?
O que entonces Dios te habla y tú dices, no, yo me voy, no pasa nada, por fe todo cambia. No, tú lo cambias, tú te arrepientes. ¿Quieres que termine de rematar esto para los que dicen amén? La Biblia dice que hay que honrar a Dios con ofrendas y diezmos, y muchos de ustedes lo saben y no lo hacen. El espejo se los habla, el espejo se los dice y les dice: si lo hacen, abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero usted hace como que nada ha pasado, no lo he oído, no lo quiero hacer. Y hay gente que se determinó ya, no lo va a hacer. Sí, hija. Ahora sí, abran su Biblia, vamos a enseñar el mensaje de hoy. Gloria a Jesús. ¿Están listos para la palabra de hoy? Ok. Salmo 143. Algunos están asustados. ¿Estará hablando en serio? Salmo 143. Versículo 10. Salmo 143. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios en esta casa? Hay gente que dice: ve, yo sabía. Me voy para otra iglesia. Tú te vas para otra iglesia, pero la Biblia es la misma. Y lo que está en la Biblia está en la Biblia. De la única manera que tú te puedes ir y haya otra Biblia es a una secta. Pero hasta los católicos, en la Biblia está todo lo que predican. Y yo me metí en la iglesia, en la Biblia católica, que tiene los libros, ¿cómo se llaman? No, ese es uno. Tabaruc, Sabiduría, Macabeos, Tobit. Y yo viera la cantidad de versos que habla de la voluntad de Dios. Así que no se puede volver porque le va a ir peor. Salmo 143:10. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios que les ayude a conocer la voluntad para ustedes? De verdad, los que recibieron, acabamos de leer en Santiago, los que reciben la palabra implantada, de verdad implantada. Salmo 143:10. Enséñame, levante la mano, oremos eso conmigo. 1, 2, 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres ¿qué? Mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso era una oración. David lo entendió. Y David quería ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Cierren sus ojos.